Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. Estoy de verdad con la piel chinita porque este video va a ser uno de los videos más sorprendentes de todo el canal. Yo estoy sorprendidísima, estoy así emocionada y a la vez como con miedo porque toda esta información me generó también mucha impotencia, mucho miedo. Me voy a apoyar de grandes economistas, me voy a apoyar de antropólogos, de personas que se dedican a analizar la política. Y todo esto lo voy a hacer con el fin de traerles una información bien importante que va a ser una llave para entender la realidad en la que estamos. Y estoy segura, que les va a cuadrar todo como un rompecabezas y van a entender mucho mejor esto. A mí me daba mucha inquietud conocer la realidad en la que estamos viviendo. Entonces esto realmente me cambió la perspectiva y estoy muy feliz de podérselos compartir el día de hoy. Bueno, ay, es algo loquísimo, se los prometo, es algo loquísimo. Bueno, vamos a hablar un poco, antes que nada, voy a hablar un poco de la polarización de la sociedad y aclarar que yo no pertenezco a ninguno de los bandos radicales, a ninguno de los bandos maniqueístas, ¿no? En los que se está partiendo la sociedad. Por un lado, los conservadores y por otro lado, los woke, ¿no? El movimiento woke. Quería decirles que es muy triste esta forma en la que se está polarizando la sociedad, se está partiendo en dos bandos, ¿no? Digamos, dentro del woke hay cosas buenas, ¿no? Dentro del conservadurismo hay cosas muy buenas también y de hecho creo que merece más la pena apoyar actualmente al conservadurismo, pese a no tener el molde de un conservador, porque yo no lo tengo. Es decir, muchos conservadores, gran parte de ellos son, por ejemplo, bastante cristianos, bastante católicos o quieren o incluso a veces dogmáticos. O sea, los bandos radicales dentro del conservadurismo pues son bastante dogmáticos y a veces como muy aferrados a ideas así muy militantes o así. No me gusta a mí esa energía como de no poder separar el pensamiento y la razón de la víscera. O sea, no me gusta. Siempre hay que hacer el esfuerzo como de mantenernos un poco, o sea, no se puede por completo, pero sí tratar de estar un poco más equilibrados. Y del otro lado también, o sea, es terrible. Ya es pura visceralidad, puro sentimentalismo, pura victimización, cosas terribles, ¿no? Del lado radical. Pero por otro lado, el woke también ha hecho buenas cosas. Hay movimientos sociales que han apoyado bastante a las mujeres, porque muchas mujeres eran víctimas de abuso. Entonces, de los dos lados yo veo cosas buenas. Entonces, yo no estoy como haciendo una dicotomía, ni estoy siendo maniqueísta ni nada, y quería aclarar esto para dejarlo muy bien, muy en claro. Hubo un tiempo que se le decía a los woke que era marxismo cultural, el woke, pero no tiene nada que ver con la izquierda, no tiene nada que ver con el socialismo, ni con el marxismo. Tiene más que ver con el liberalismo de izquierdas de Estados Unidos. Encaja bastante bien con la derecha, es decir, si hablamos de la derecha como el capitalismo y las élites oligárquicas del mundo, o sea, las élites que tienen todo el dinero. Y todo esto les voy a hablar con el autor para que ustedes lo puedan investigar por su cuenta, que es Eric Kaufman, que es un politólogo canadiense que tiene un texto donde explica, ¿no?, cuál es el origen del woke como tal, ¿no? Esta ideología woke no puede encontrarse el origen dentro del socialismo, ya que el socialismo habla más bien de todo un pueblo que se levanta en contra de los oligarcas, que se levanta en contra de los grandes poderes, ¿no? El woke como tal, pese a que tiene cosas buenas y es un movimiento muy amplio, hay desde las élites, pues, está habiendo un problema de manipulación. Entonces, ya les aclaré un poco que no pertenece este movimiento a la izquierda. A partir de la ley Johnson-Reed, que establecía restricciones migratorias, pues varios intelectuales, por ejemplo, H.L. Mencken, comenzó a hacer un ensayo. O sea, varios intelectuales empezaron a preocuparse por hacer ensayos que apoyaran a las minorías y condenando a las mayorías, que en este caso en Estados Unidos la mayoría eran protestantes anglosajones, ¿no?, blancos, ¿no? Y eran bastante, o sea, como eran protestantes, muchos de ellos eran muy puritanos. Entonces, obviamente para un intelectual esta idea así como de rectitud moral y de no poder, como que es algo que les priva, porque los intelectuales pues llegan a buscar mucho la libertad de pensamiento y todo esto.
Entonces, claramente, pues ahí es donde ocurría el choque, pero estos intelectuales liberales de izquierda tampoco les gustaba el socialismo porque también es muy restrictivo, el Estado restringe también mucho desde una ideología socialista, desde un pensamiento socialista, ¿no? Por ejemplo, Stalin prohibió en Rusia, en su momento prohibió los experimentos artísticos, ¿no? Y realmente puso restricciones de lo que se podía hacer desde el arte. Varios empresarios también vieron una forma muy cómoda, ¿no? de asentarse como con responsabilidad social, pero a la vez que no implicara el perder sus privilegios. Ahora sí, sé que es vocabulario de los woke, pero no importa, ¿no? Sí, para perder sus privilegios. Es muy cómodo porque, por ejemplo, actualmente vemos que grandes oligarcas pues pertenecen, o sea, apoyan a la cultura woke, ¿no? Lo mismo, o sea, en este momento también, o sea, grandes oligarcas, empresarios comenzaron a apoyar a estos liberales porque les quedaba muy cómodo. O sea, a diferencia del socialismo, que realmente es una amenaza para ellos, el liberalismo de izquierda es una forma de mostrarse empáticos y con responsabilidad social, pero sin realmente una amenaza real como podría haber en el socialismo, que bueno, actualmente ya se ha hablado de la imposibilidad de una revolución y todo esto es una discusión filosófica, pero pues ya vemos, ¿no? Ok, el woke no es como tal socialista, ni marxista, ni comunista, ni nada de esto, pero también tomó algunos aspectos teóricos del socialismo. O sea, esto es bien importante porque tomó, pero los adoptó, pero él no es socialista como tal, este movimiento no es socialista como tal, pero adoptó algunos términos como la dicotomía opresores y oprimidos. Entonces, cabe aclarar que muchos teóricos importantes, filósofos importantes también compartieron, defendieron estas ideas ya desde sus teorías. Uno de ellos fue Marcuse, ¿no? Marcuse, varios filósofos. De hecho, hasta Foucault, yo digo que ha servido muy bien para el woke, para hacer sus teorías y sus cuestiones, ¿no? Pero ya después hablaremos de los filósofos y el woke, o los filósofos, o la historia del woke también a través de la filosofía, no sé. De hecho, Eric Kaufmann habla de que esto ya prácticamente se está volviendo, ya es casi como pensamiento religioso como tal. Hay muchos aspectos que ya tienen como aspectos religiosos, o sea, ya de pronto pues sí es una ideología que está generando mucha emoción en las personas y ya podría compararse con una cuestión dogmática. O sea, no estamos hablando de gente que realmente esté dispuesta a dialogar, a encontrar la verdad, sino gente dogmática que solo quiere defender su movimiento, ¿no? Entonces, bueno, quiero aclarar aquí algo que, bueno, a pesar de que yo no estoy dentro de alguno de estos movimientos, dentro del woke o dentro de los conservadores, sí creo que es muy importante comenzar a cuestionar el woke definitivamente porque es el movimiento que está ganando más terreno. De hecho, los conservadores van perdiendo, por llamarlo así. El woke va ganando muchísimo terreno y yo lo veo en todas las instituciones educativas, lo veo en los museos, en las academias, en todas partes, ¿no? Y a mí me parece muy triste que, como les estoy diciendo, que esto es casi ya religioso, que lugares, por ejemplo, academias de filosofía, que deberían de ser academias del pensamiento libre, academias que buscan la verdad, de pronto se politicen, porque pues esto es casi como si de pronto se hicieran todas católicas, ¿no? Y pues no, o sea, esto ya me parece muy triste porque hubo un momento donde el ideal filosófico era ya no estar adjunto a ninguna ideología religiosa ni política. Entonces sí es muy triste y pues me parece muy chistoso cómo muchas personas que son woke dentro de estas academias se sienten muy revolucionarias defendiendo la misma ideología que defiende también los grandes oligarcas del mundo, porque muchos de ellos ya también son progres. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿cómo compaginan esta idea de soy revolucionario, soy rebelde, me estoy rebelando ante el poder? En una ideología que están apoyando las grandes agendas de los grandes oligarcas, de las grandes industrias. Entonces ahí yo me pregunto, ¿se están siendo revolucionarios o están siendo más bien ovejas o el rebaño de esa gente, ¿no? Todas estas instituciones pues obviamente también se manejan desde la política y los políticos están siendo financiados también para defender la ideología woke, ¿no? Y vamos a ahondar más en esto. ¿Por qué los grandes oligarcas del mundo defienden tanto la ideología woke? ¿Por qué de pronto en todos los centros comerciales, en Disney, en Netflix, nos vemos así ahogados en propaganda woke? O sea, ¿por qué? Bueno, esto es muy sencillo, al final les va a quedar bastante claro, pero bueno, vamos a hablar un poco acerca del Foro Económico Mundial, porque si hablamos de algo preocupante en la actualidad es del Foro Económico Mundial,
que el Foro Económico Mundial es una organización no gubernamental internacional con sede en Suiza, en la que asisten miles, o sea, 2.500 líderes del mundo, o sea, entre ellos empresarios con muchísimo poder, con muchísimo dinero, también jefes gubernamentales, ha asistido Trump, ha asistido también algunos intelectuales, han asistido también gente famosa como Greta, defendiendo cuestiones del medio ambiente. Y este Foro Económico Mundial ya ha recibido bastantes huelgas, o sea, sí hay gente que ha hecho huelgas, y yo creo que esta es la razón por la cual no está presente tanto en los medios. Es decir, yo tengo muchos conocidos que ven noticias, que ven todo esto y que están enterados, y aún así no estaban enterados de esta cuestión del Foro Económico Mundial. Entonces vemos cómo las noticias muestran pura paja, o sea, muestran los detalles, pero no muestra lo que hay debajo del agua, lo que es realmente importante. Entonces vemos la manipulación por todas partes, ¿no? La manipulación de la información, ¿no? Entonces, bueno, a partir del 2020, de lo que ocurrió, ya saben, lo que ocurrió, que nos poníamos aquí en la cara algo, y el problema, ya saben, o sea, ya saben de qué problema estoy hablando. A partir del 2020, el Foro Económico Mundial empezó a hablar del Gran Reseteo Mundial. El Gran Reseteo Mundial es una especie de reforma que quiere hacer el Foro Económico Mundial. Imagínense todos estos líderes reunidos ahí, realmente discutiendo de qué va a pasar con el mundo después, ¿no? Imagínense a todos estos líderes y realmente decidiendo por toda la humanidad, ¿no? Siendo que, y ahora adquiere la imagen de muy filántropos, porque de verdad, métanse a la página y vean sus objetivos que ellos tienen con el Gran Reseteo Mundial. Esto es básicamente lo que decían la gente que les llamaban conspiranoicos, que había cierta élite que se reunía en cierta parte del mundo y que hablaban del futuro de la humanidad. Esto está pasando literalmente. Y lo que se hablaba del nuevo orden mundial, esto es lo que está pasando. El Gran Reseteo Mundial es como el nuevo orden mundial. Sin embargo, esto ya no está oculto de nadie. Tú mismo lo puedes ya buscar actualmente. O sea, métete a el Foro Económico Mundial, investiga acerca de esto, ¿no? Y lo muy interesante, a ver, es que algo terrible, es que el objetivo principal del Foro Económico Mundial es el paso del capitalismo de las partes interesadas, o sea, el paso del capitalismo al capitalismo de las partes interesadas. ¿A qué me refiero yo con esto? O sea, prácticamente lo que ellos quieren es volverse los administradores de la sociedad, es decir, tomar ellos el poder, ¿no? Vamos a platicar un poco acerca de lo que ocurre cuando hay un cambio de ideología política, un cambio de ideología. Esto es bien importante. Les voy a platicar un poquito de lo que ocurrió en el Renacimiento, porque todo eso es importante, pero lo que ocurrió en el Renacimiento fue, o sea, más bien el Renacimiento se dio porque la burguesía comenzó a ascender, la burguesía, estos grandes banqueros como los Medici, o sea, la burguesía, la gente de dinero, los comerciantes comenzaron a ascender en la escala social, y de pronto los señores feudales, los nobles, la nobleza comenzó a descender, ¿no? La nobleza comenzó a descender en poder. Entonces estos burgueses se aliaron contra los monarcas que antes tenían que compartir el mando con los señores feudales. Entonces estos burgueses se alían con los monarcas y entonces se hace un poder compartido entre ellos, ¿no? Empieza después, en el siglo XVIII hablamos, o sea, ya posteriormente, de las monarquías absolutistas, cuando ya el rey tiene todo el poder del Estado. Pero este rey también no combatiendo con las grandes oligarcas del mundo, sino al contrario, como formando un equipo, haciendo una consolidación de sus poderes ambos, ¿no? Después, en el siglo XIX, con la Revolución Francesa, pues yo veo ahí que hay un quiebre de esto, y yo creo que esto también fue por los intereses también de los oligarcas. Pero actualmente ya el capitalismo llegó a un nivel, o sea, los grandes oligarcas ya llegaron a un poder enorme, ¿no? En el que ya no hay forma de ascender más, o sea, ellos ya no buscan dinero, ya tienen todo el dinero del mundo prácticamente, ellos lo que buscan es más poder, ¿no? Pero ¿qué es un obstáculo para su poder? Pues los estados, las instituciones, las leyes, todo esto, porque pues ellos tienen que estar lidiando con esto, entonces ellos no quieren, ellos quieren ya ser los mandos de todo el mundo, y es lo que literalmente de sus bocas está saliendo, o sea, yo no me lo estoy inventando, o sea, entren al Foro Económico Mundial y vean el manifiesto de este foro económico y vean que lo que quieren pasar, según ellos, para mejorar el medio ambiente. O sea, imagínense esto así, oligarcas ahí reunidos,
políticos ahí platicando y de repente dicen así como, el ambiente está muy terrible, la solución es que nosotros tomemos las riendas de todo el mundo, ¿no? Esta es la solución que les traemos y yo creo que es lo mejor. Yo creo que lo que hace falta es que tomemos el poder de todo el mundo. O sea, imagínense este escenario. De verdad que cuando yo leí literalmente este manifiesto de lo que ellos buscaban del mejor capitalismo para la humanidad, ¿no? Que era el capitalismo de las partes interesadas, prácticamente lo que decía de manera muy amistosa, como si te lo estuviera diciendo tu vecino, decía que ahora es importante que tome el poder las empresas del mundo para que se hagan responsables también del cambio climático. O sea, las grandes industrias causaron el cambio climático y ahora están diciendo que ellos quieren salvar a la humanidad del cambio climático tomando todo el poder del occidente. O sea, por un lado aquí en Occidente estamos viviendo una transición de poder y así como en el Renacimiento ocurrió una transición de poder, o sea que los burgueses ascendieron y por lo tanto un cambio ideológico, o sea toda esta ideología del humanismo, del hombre como el centro del universo, de todo esto fue también un cambio ideológico impulsado por las burguesías, ¿no? Y de esto también habla un teórico que les voy a mencionar ahorita su nombre, que es José Luis Romero, habla de esto. En su texto donde habla del poder de las burguesías, habla de cómo estos grupos comenzaron a consolidar un nuevo discurso para la humanidad. Bueno, actualmente pues estamos en otro cambio de poderes, en otra transición, donde estas grandes, o sea, oligarcas, gente bastante rica, o sea, gente bastante rica, quiere, o sea, quiere tomar el poder y quitarle el poder a las instituciones, quitarle el poder a los pueblos, quitarle el poder a las democracias y de repente tomar ellos el poder con el pretexto de mejorar el medio ambiente. Pero pues por supuesto que, o sea, bueno, por supuesto que no, o sea, no quieren eso definitivamente, ¿no? Y hay una cuestión bien interesante aquí, que es el filósofo Alexander Dugin, que es uno de los intelectuales de Putin, y es llamado acá en Occidente como el filósofo más peligroso del mundo. Mencionó que finalmente Rusia se había librado de la retorcida alianza mundial oligárquica, ¿no? De la que les estoy hablando, del Foro Económico Mundial, que tiene una gran agenda con muchos puntos que quiere ir logrando, que se llama la Agenda 2030. El gran reseteo mundial, la Agenda 2030. Esto es lo que quiere y por eso entendemos esta preocupación de Rusia de querer deslindarse de Occidente, y esta guerra pues ha trazado un poco los planes, la guerra de Ucrania y de Rusia ha trazado un poco los planes del Foro Económico Mundial. Entonces, ya entienden por qué Alexander Dugin es entendido en Occidente como uno de los más peligrosos, filósofos más peligrosos del mundo, y hasta se generan imágenes de él con armas, etcétera, pero también, o sea, no dudo que él sea peligroso, no dudo que toda la gente o sea, gran parte de la gente que tiene cargos de poder tan grande como Putin, como grandes poderes, no dudo que tengan una mente un poco retorcida y sean sociópatas, porque de hecho hay una psicóloga que se llama Martha Stout, que ella es psicóloga y profesora de Harvard, Martha Stout, y ella habla de que o sea, que es muy común en las grandes esferas del poder encontrar sociópatas, porque en primera la sociopatía te da a ti mucho interés hacia el poder, y en segunda tienes mucho menos sensibilidad para sentir miedo, sentir angustia o muchas cosas que las personas más sensibles con el sistema nervioso, con la amígdala más sensible, pues de pronto no podemos enfrentar, ¿no? Entonces ellos se abren el camino por el poder mucho más fácil, entonces lo desean más y lo consiguen más fácil. Entonces menciona esta psicóloga que conforme más asciendes en el poder, más te encuentras con gente sociópata. Entonces no duden que esta gente del Fondo Económico Mundial, gran parte de ellos sean sociópatas, y realmente ellos son los que quieren tomar el poder de la humanidad. Y si ellos tienen más poder, ya no va a ser tan necesario aparentar esta cuestión de somos una sociedad democrática. O sea, estamos ante las puertas de a lo mejor una transición de nuestra sociedad democrática occidental a una cuestión mucho más autoritaria, mucho más absolutista, ¿no? Dentro de esta lucha de las grandes industrias, de los grandes, oligarcas, más bien ya no estamos hablando de industrias como tal, sino grandes oligarcas que ya son dueños de grandes monopolios, que ya tienen gran parte de los recursos del planeta por obtener el poder. Esto es lo que estamos viendo actualmente, estos grandes rasgos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de las estrategias que hacen estos sociópatas del poder
pues para lograr su cometido, ¿no? En primera, están generando un gran desgaste en la población, y esto no lo digo yo, lo dicen antropólogos muy interesantes, que hicieron textos muy interesantes. Bueno, primero vamos a empezar con Keynes, que es un economista británico, uno de los economistas británicos más influyentes del siglo XX, y él planteaba que en el 2030 íbamos a solucionar el problema de la escasez totalmente en la humanidad, o sea, ya iba a haber suficientes recursos para mantener a toda la humanidad completamente, y él pronosticaba que cuando esto ocurriera, lo que iba a pasar es que la gente podía trabajar mucho menos tiempo. En realidad, nosotros actualmente ya tenemos tanta abundancia como para que no le falte nada a la humanidad y para que la humanidad pueda trabajar mucho menos. Pero, como dice, bueno, esto lo trata el antropólogo James Sussman, ¿no? Que en su texto analiza las relaciones entre la escasez y la abundancia. Es un antropólogo que habla de las diferentes revoluciones industriales, que bueno, la primera revolución industrial fue de las máquinas de vapor, la segunda de la electricidad, la tercera de los microprocesadores y la cuarta de las tecnologías digitales, biológicas y físicas, que es la cuarta revolución industrial, es en la que estamos, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, estamos prácticamente en esa revolución industrial, ¿no? Entonces él habla de esto, habla de cómo es posible, porque él es un antropólogo y se fue también con cazadores recolectores a ver cómo vivían y así, y se dio cuenta que trabajaban 15 horas a la semana los hombres. ¿Cómo es posible que en nuestra sociedad tan avanzada pues tengamos que vivir tanto tiempo en el trabajo y tengamos que estar tan esclavizados, ¿no? De alguna manera. Entonces su planteamiento es bastante interesante, se los recomiendo mucho. Y bueno, también tenemos después a David Graeber, que también es un antropólogo, y escribió un texto llamado Trabajos de mierda, y dice que en nuestro mundo hay una tendencia a generar cada vez más trabajos inútiles. O sea, hay como muchos procesos que son totalmente inútiles, y hay trabajos muy importantes que cada vez son menos pagados y trabajos menos importantes que cada vez son mejor pagados, ¿ya? Y ahí menciona David Graeber que las élites llegaron a la conclusión de que una sociedad libre, con tiempo libre, es una sociedad que piensa más. Entonces, no quieren que seamos una sociedad que tenga tiempo libre, pese a que ya no sea necesario necesario como humanidad pasar tantas horas en el trabajo, ya no es necesario, pero realmente le estamos sirviendo a estos oligarcas que quieren cada vez acumular más riqueza, ¿no? Y estoy hablando de los grandes oligarcas aquí. Vamos a hablar un poco acerca de Miklos Lukács, que es un filósofo de la tecnología. Es un filósofo de la tecnología y también un maestro en ciencias políticas. Y él dice algo sumamente revelador, o sea, que realmente hizo que se me cerrara el rompecabezas en la mente de lo que yo les estoy compartiendo el día de hoy, ¿no? Habla de esta cuarta revolución industrial, lo ha dicho bastantes veces en el público, en sus conferencias, etcétera, que él no está en contra de la tecnología, sino de que la tecnología cambie nuestra naturaleza humana, y que la tecnología, y que como seres humanos sirvamos a la tecnología en vez de que la tecnología sirva a la humanidad, lo cual me parece una cuestión muy valiosa y muy importante que decir. Entonces, habla de la cuarta revolución industrial tal como la expresa o como la define el mismo Klaus Schwab. Bueno, este personaje es el mismo personaje que hizo el Foro Económico Mundial, de la cuarta revolución industrial, como la fusión de tecnologías que están borrando las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico. Y aquí estamos viendo que ya directamente van a interceder al área de lo biológico de nuestro cuerpo, es decir, las tecnologías ya se proyectan a ya cambiar a la humanidad en su naturaleza física. Por eso en todo estos discursos del woke se habla tanto de no existe una naturaleza humana, todo es construcción social, el ser humano puede elegir su cuerpo, puede elegir su identidad, porque esto es la antesala a lo que ellos quieren lograr con esta cuarta revolución industrial, que es ya, aparte de tomar el dominio de la humanidad, como ellos lo dicen literalmente, o sea, con esta economía que les mencioné, del capitalismo de las partes interesadas, o sea, así quieren apoderarse de todo, de que prácticamente ya tomen ellos las riendas del mundo. Aparte de eso, lo que ellos quieren es ya empezar a insertar tecnologías en el cuerpo humano, ¿no? Por eso esta como excesiva insistencia en que el ser humano no tiene una naturaleza específica, que es moldeable, que es plástica. Entonces Miklos Lukács habla mucho de esto, de cómo
en estos discursos woke están muy cómodos para esta agenda política 2030 que está buscando hacer el Foro Económico Mundial. Es sumamente cómodo para ellos y de hecho es la antesala para preparar este momento, ¿no? Y yo podría decirles muchas cosas acerca de esto, pero sobre todo esta idea de que el cuerpo puede modificarse al gusto, o sea, como tú quieras, puede modificarse, y ahí es donde entran las grandes industrias, ahí es donde entran las grandes industrias a ofrecerte a ti posibilidades de modificación de tu cuerpo. Llegan a ofrecerte, no sé, algunas medicinas o hormonas, etcétera, para modificar tu cuerpo, pero sin hablarte de las consecuencias que esto tiene, porque dejemos lo ideológico de que si aceptamos o no aceptamos, o sea, imagínense a estas personas que de estar tomando este tipo de medicamentos genera estragos en su cuerpo. Ya se ha visto que genera problemáticas, o sea, cambiar algo tan importante en nuestro cuerpo como las hormonas y todo este sistema, pues realmente afecta a nuestro organismo. Entonces es realmente grave, pero todo esto es una antesala para irnos preparando para aceptar unas modificaciones. Imagínense que estos gobiernos, bueno, ya toman el control del mundo y nos hacen instalarnos microchips o nos hacen para entrar a una especie de metaverso, porque el metaverso yo no lo veo solo como la tecnología de Zuckerberg, que quería ponernos algunos lentes y que estuviéramos en una realidad virtual, sino el metaverso lo veo como una especie de lugar al que quieren estas élites que nosotros vivamos para tener más control. Quieren alejar más a las personas del mundo físico, de tener relaciones sociales directas, y quieren, por lo tanto, que, así como yo con ustedes, o sea, no puedo decir unas palabras porque estoy en línea, no tengo que cuidar el vocabulario que uso, que a veces no lo cuido, pero aquí lo pueden ver, ¿no? Entonces, si yo estuviera aquí en vivo con ustedes, lo podría decir como a mí se me diera la gana, pero no puedo, ¿no? Esto es las relaciones humanas que ya quieren controlarse mediante el mundo digital. Este es el concepto del metaverso. Independientemente a que el metaverso, como esta cuestión de Zuckerberg, que nos estaba pintando de esta manera y que la gente no le llamó tanto la atención, va a haber otros intentos de esto porque ellos lo que quieren es eso, unir lo biológico con lo digital. Entonces, esto es su fin último. Entonces, este Miklos, ¿no?, que en lo que quieren convertirse ellos es en el Homo Deus. El Homo Deus es el hombre Dios, el hombre que logra cambiar mediante la genética, mediante máquinas, etcétera, quiere crear y controlar al hombre, porque ya se han hecho descubrimientos en la genética bien importantes, como que ya no se va a necesitar literalmente un hombre o una mujer, o sea, y esto es real, o sea, todo lo que yo estoy diciendo aquí lo pueden investigar o incluso pueden ir directa al trabajo de Miklos Lukács, que se llama Neoentes. La portada no me gusta tanto porque se me hace que quita un poco la seriedad de su trabajo, pero creo que esto lo hace para difundir este mensaje, que es bien importante que la gente lo lea y que la gente, para que llame la atención a la gente, porque si fuera todo serio y académico a lo mejor no funcionaría, ¿no? Entonces, Lukács pues justamente habla de esta cuestión de que ya ha habido avances en la tecnología de la genética para que realmente el ser humano pueda ser modificado en su biología e incluso ya no se necesite como tal la relación romántica para generar una nueva vida, sino que se pueda hacer ya directamente en el laboratorio. Y esto es bien importante porque siempre ha habido en los estados, y esto es algo que se estudia mucho, de hecho Freud ha tratado este tema, me parece que en Tótem y Tabú está abordado este tema. Les prometo que les voy a hacer un video exclusivamente de esto porque da para mucho y ya se me alarga mucho el video, pero habla mucho de la oposición familia y Estado. La familia se vuelve un núcleo que educa a las nuevas generaciones, ¿no? De tal manera que el Estado se tiene que fiar un poco de los padres para tener a los nuevos ciudadanos. Entonces, la familia como núcleo, el momento de la adolescencia es esa separación donde el niño, la persona, tiene que adherirse a la sociedad más grande, es decir, salir del núcleo familiar para adherirse a una sociedad más grande. Entonces, se vuelve muy de interés, ¿no?, de pronto para los poderosos saltarse el proceso de que haya un núcleo familiar. No sé si me explico, como directamente ellos educar como estados a las nuevas generaciones, hacerse cargo de las nuevas generaciones, y de esta manera ya no queda ninguna grieta por el cual pueda filtrarse alguna inconformidad, alguna revolución, alguna protesta. No sé si me explico, si el mismo Estado te educa, no pueden tus padres educarte en contra del Estado. Entonces, al fin y al cabo, lo que hablamos es que si el Foro Económico Mundial, si los grandes oligarcas logran su cometido de apoderarse de Occidente, vamos a estar hablando del fin de la historia.
del fin de la historia. ¿Por qué? Porque con las nuevas tecnologías ya no va a haber ninguna posibilidad de libertad ni de revolución, y por lo tanto se va a quedar estancada la humanidad por mucho tiempo más en una especie como de... O sea, los poderosos van a tener tanto poder sobre nosotros porque van a estar incluso dentro de nuestros cuerpos, casi en nuestros pensamientos. O sea, vamos a estar viviendo, así como ahora tienen mucho control porque todo lo que diga puede hacer que me censuren, todo lo que diga pues va a ser público para ellos, etcétera, etcétera. Lo mismo, pero esto va a ir avanzando y esta es su tirada, y por eso tanto interés en ir relativizando todo, porque todas estas relativizaciones que hacen como que van fisurando el orden en el que estamos y van permitiendo que ellos tengan mucho más fácil el avance, ¿no? Por la cultura, que cada vez aceptemos más su avance. Esto permite que la gente cuestione, o sea, que no haya un cuestionamiento de que existe una naturaleza humana que defender. Sí, o sea, quieren como cambiar, o sea, no existe la naturaleza humana, yo soy lo que yo decida, yo quiero ser otra cosa, pero esto poco a poco permite o da acceso a que estas élites empiecen a cambiar físicamente el cuerpo. Por eso este discurso de, ay, el cuerpo va a ser moldeable, tú puedes moldear tu cuerpo, nadie te va a definir una identidad. O sea, todo lo sólido, como dice Zizek, que Zizek habla de esto, de que el woke es capitalista porque todo lo sólido lo hace fluido. Entonces, todo aquello, el capitalismo, o sea, este proceso de avance de las grandes élites, del Foro Económico Mundial, de este proyecto de la Agenda 2030, todo este avance se va aplanando. O sea, primero tienen que aplanar el terreno, ¿no? Y para aplanar el terreno tienen que quitar todo lo sólido, digamos todas las piedritas del camino. Quieren quitarlas, entonces tienen que romperlas, ¿no? Entonces ya no existe este concepto, ya no existe otro. Todo esto es para que ellos puedan ir avanzando, no sé, es como aplanar el terreno cultural para que ellos puedan después construir lo que ellos quieran. Es parte de un proceso cultural que también ocurrió en el Renacimiento cuando las burguesías ascendieron, pero ascendieron hasta cierto punto y se hizo una tensión de poderes que está durando hasta nuestros días. Hasta ahorita estamos en una tensión de poderes, no es que un poder controle todo el mundo, esto es lo que se proyecta para después. Pero lo que están haciendo en esta guerra cultural es justamente preparando el terreno, ir aplanando todo para justamente permitir esto. Entonces, pues eso es lo preocupante y es lo que les quería transmitir. Ellos quieren volverse el homo deus, ellos quieren convertirse en los que tienen el control del cuerpo del ser humano, de la vida del ser humano, de los pensamientos del ser humano, de las relaciones humanas del ser humano, de las actividades económicas. De hecho, también en el Foro Económico Mundial se dijo una frase que decía, no tendrás nada, pero serás feliz, ¿no? No tendrás nada, pero serás feliz, según ellos, ¿no? Es lo que ellos están promoviendo, ¿no? Es como quitarle toda la libertad al ser humano, va a ser el fin de la historia, va a ser el fin de todo lo que conocemos. Entonces, es interesantísimo el tiempo en el que estamos viviendo, pero también súper peligroso, y ver cómo la gente no está enterada de esto, ver cómo cada vez es más manipulada. Yo voy a seguir hablando de este tipo de temas, aunque me saquen de YouTube, ya no me dejen hablar más, porque esto es lo que se viene, lo que van a hacer. Si no me dejan hablar, yo voy a después hablar ya públicamente, físicamente, aunque me cuesta trabajo, pero compartan el trabajo de la gente que les estoy hablando, investiguen por favor, de verdad es un tema bien importante. Tenemos que hacer algo como humanidad, no podemos quedarnos así, dejárselos fácil a esta gente que quiere tomar el poder del mundo, que están ya hablándolo abiertamente, que ya no es una teoría. Mucho tiempo ridiculizaron a la gente como de que es una teoría de conspiración y todo esto, pero realmente estaba pasando, no sé si me explico, y fueron agregando cosas para hacerlo ver más como ridículo, ¿no? Un poco como lo de los reptilianos, todo esto, para ridiculizar lo mismo, ¿no? Y generar que la gente desconfíe de estas teorías de conspiración, pero las teorías de conspiración están revelándose ante nuestros ojos, o sea, esto lo pueden revisar ustedes, búsquenlo en YouTube, pueden ver, leer directamente, así como yo leí, les dejé abajo el artículo donde habla de este manifiesto, donde dice que se quiere pasar al capitalismo de partes interesadas, o sea, de partes interesadas porque pues ellos son los que les interesa, o sea, porque ellos son los socios, los dueños del mundo, entonces son los interesados en el mundo. No sé si me explico, como este juego de palabras. Todo es tan turbio, o sea, todo es tan triste, tan turbio, pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar, voy a seguir hablando de esto, no se preocupen, y nos vemos en el siguiente video. Por favor, compartan esta información, o sea, no este video si no quieren, pero esta información, o sea, yo no lo hago por fama ni nada, compartan esta información de otros autores, o entre ustedes, con su familia, compartan esto, es bien, bien importante.
Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego.